Bienvenidos a este seminario de Burosumab, un anticuerpo monoclonal contra FGF23 en el tratamiento de XLH en pacientes adultos. Mi nombre es Javier San Martín, soy médico de investigación clínica del laboratorio Ultragenyx y soy el responsable del desarrollo de este proyecto. Quiero empezar contándoles la fisiopatología de XLH y cómo diseñamos y desarrollamos el programa clínico. El exceso de FGF23 en XLH conduce a la pérdida renal de fósforo y como consecuencia a la hipofosfatemia. La enfermedad comienza con la mutación del gen FEX o PEX, que por alguna razón no bien conocida incrementa la producción de FGF23 por el osteocito. El incremento y exceso de FGF23 se une al receptor en el túbulo proximal renal e inhibe la acción de la bomba sodio-fósforo y por este mecanismo disminuye la excreción renal de fósforo y causa hipofosfatemia. En paralelo, el exceso de FGF23 inhibe la producción de 1,25 vitamina D y esto disminuye la absorción intestinal de fósforo y la combinación de estos dos procesos causan, por supuesto, hipofosfatemia o niveles de fósforo sérico bajo, y la consecuencia de esto es el defecto de mineralización que se manifiesta en niños principalmente como rickets o enfermedad raquítica y en adultos como osteomalacia. Cuando uno tiene una enfermedad en la que el responsable efectivo es un exceso de una proteína, desarrollar un anticuerpo que se une, la bloquea e inhibe el efecto es una aproximación terapéutica muy apropiada. Y esto es lo que hicimos en este caso. Burosumab es un anticuerpo del tipo IgG1 humano que se une y bloquea el exceso de actividad de FGF23 y por este mecanismo revierte el proceso patológico, normaliza la reabsorción de fósforo a nivel renal, normaliza la absorción de fósforo y calcio a nivel intestinal, de manera que eleva el fósforo sérico a valores normales y esto debiera mejorar la condición esquelética, la osteomalacia en caso de los adultos y el rickets en caso de los niños. En adultos, XLH es una enfermedad o una condición muy compleja que no solo está marcada por la osteomalacia y la hipofosfatemia, pero también por complicaciones crónicas como la entesopatía, las fracturas y pseudofracturas y la aparición muy precoz de osteoartritis. Entesopatías, por ejemplo, 100% de los pacientes en los estudios clínicos tenían entesopatías y en promedio 20 a 25 sitios anatómicos. Osteoartrosis en aproximadamente 50% de pacientes que en promedio de edad tienen 40 años, de manera que es una condición muy precoz en este caso, y la mitad de los pacientes tenían al inicio fracturas y pseudofracturas. De manera que es un síndrome clínico bastante complicado y con este esquema les quiero simplemente mostrar cómo pensamos cuando desarrollamos este programa clínico. La enfermedad, por supuesto, hipofosfatemia, el trastorno esquelético central en adultos es la osteomalacia causa dolor, la osteomalacia causa las fracturas e impide su curamiento, pero al mismo tiempo estos pacientes adultos tienen síntomas de rigidez, de dificultad en movilidad, entonces es un síndrome complejo que, como dije al principio, alguno de estas características es reversible, la osteomalacia, las fracturas, pero algunas otras características clínicas como la osteoartrosis y las entesopatías pueden no ser reversibles, de manera que estudiar el síndrome clínico es más complejo que en otras situaciones. Diseño del estudio de fase 3 en adulto. Este es un estudio randomizado, controlado con placebo y doble ciego. 134 pacientes con XLH entre 18 y 65 años de edad fueron incluidos, todos con hipofosfatemia y todos tenían que tener un mínimo dolor de 4 puntos en un score que se llama Brief Pain Inventory en la pregunta 3 que pregunta al paciente cuál es su peor dolor en las últimas 24 horas. Entonces todos los pacientes seleccionados tenían dolor al inicio del estudio, todos tenían hipofosfatemia y diagnóstico de XLH. Los pacientes se randomizan a un grupo de placebo y al grupo de Burosumab por 6 meses y a los 6 meses los pacientes en placebo cruzan a Burosumab, por lo tanto la extensión de este estudio, todos los pacientes continúan en tratamiento con Burosumab. El objetivo primario, evaluar fósforo sérico, y la manera que lo evaluamos durante estos primeros 6 meses es haciendo el promedio del fósforo sérico en el punto medio
del intervalo de dosis a través de los 6 meses. En el próximo gráfico se los voy a mostrar y va a quedar más claro. Y comparar la proporción de pacientes que obtuvieron ese objetivo en el grupo Burosumab versus el grupo placebo. Los objetivos secundarios clave fueron la evaluación de dolor, utilizando el Brief Pain Inventory, rigidez con WOMAC, que es un score utilizado en osteoartrosis muy frecuentemente, y le hicimos una validación para que se pueda utilizar en pacientes adultos con XLH, y la funcionalidad física. Otros objetivos importantes fueron la evaluación de fracturas, la curación de fracturas y marcadores de remodelado óseo. Características basales en este estudio de adultos: promedio de edad aproximadamente 40 años con los dos grupos, 65% de los pacientes son mujeres, la mayoría de raza blanca. Pueden ver el índice de masa corporal es de 30, o sea que es un poco elevado por las dificultades probablemente de movilidad de estos pacientes. Tienen corta estatura, como pueden ver en promedio 152 centímetros, y el fosfosérico por supuesto es bajo. Y la mayoría de los pacientes durante su vida recibieron fósforo y vitamina D, particularmente durante la infancia. El aumento de fósforo fue sostenido durante hasta el momento 48 semanas de observación. En la parte de la izquierda de esta figura ustedes pueden ver en verde el incremento en fósforo sérico en el grupo que recibió Burosumab. De 2 aumenta aproximadamente 3.5 miligramos por decilitro y se mantiene en valores normales durante los 6 meses o 24 semanas de observación del periodo controlado con placebo. El grupo placebo tiene mínimos cambios, y cuando el grupo placebo a la semana 24 cruza a Burosumab, replica exactamente el incremento en fósforo sérico observado en las primeras 24 semanas. A los 24 semanas, 7.6% de los pacientes en placebo tuvieron el aumento en fósforo sérico versus 94% de los pacientes que recibieron Burosumab, y por supuesto esta diferencia es altamente significativa. Con respecto a las condiciones clínicas, lo primero que les quiero mostrar es la evolución de dolor a lo largo de las 24 y 48 semanas. Como les dije, esto se midió con un score muy clásico que se llama Brief Pain Inventory, y como pueden ver, en las primeras 24 semanas hay una disminución de 0.81 en el grupo Burosumab y una disminución de 0.35 en el grupo placebo. Esta diferencia no fue estadísticamente significativa, pero sí hay una tendencia positiva. Cuando estos pacientes cruzan a Burosumab, los del grupo placebo, pueden ver que se replica el efecto en dolor, mejora el dolor, y en los pacientes que continúan con Burosumab por largo periodo de tiempo, el dolor continúa mejorando. Como les decía previamente, el síndrome de dolor en esta enfermedad es multifactorial. Lo que Burosumab trata es la enfermedad ósea, y tener estos datos de dolor en ese contexto creemos que es importante. Y además, estos pacientes al inicio del estudio, aproximadamente entre 20 y 25% estaban recibiendo medicaciones opioides, y 60% aproximadamente reciben antiinflamatorios no esteroides. Eso es una población con mucho dolor y con mucha terapéutica antianalgésica. Y como pueden ver, desde la semana 24 a la 48 disminuye el uso de opioides casi en el 65%, y para la misma magnitud el uso de antiinflamatorios no específicos. De manera que cuando combinamos el efecto en disminución de dolor y en disminución del uso de terapia analgésica, podemos coincidir que el tratamiento en dolor en esta enfermedad tan compleja es sustancial. La rigidez quizás es uno de los síntomas que más impacta la vida de los pacientes con XLH. Tiene que ver con las entesopatías y tiene que ver con la disfunción muscular debida a la hipofosfatemia crónica. En este diagrama podemos ver que el grupo placebo no tuvo ningún cambio en rigidez a las 24 semanas. La línea gris y la línea verde representa los pacientes que recibieron Burosumab, con una disminución estadísticamente significativa y clínicamente relevante de la rigidez a la semana 24. Los pacientes que cruzaron de placebo a Burosumab tuvieron una mejoría de 15 puntos en rigidez, y al final de las 48 semanas los dos grupos, el crossover y el grupo de Burosumab, demostraron un mejoramiento en rigidez muy sustancial, con un 68% de respondedores.
Con respecto a la función física, el mejoramiento fue similar, no tuvo significante estadística, pero vemos que la tendencia, tanto durante las primeras 24 semanas como las segundas 24 semanas, fue significativo y aproximadamente 50% de los pacientes en Burosumab tuvieron una respuesta clínica relevante. Fracturas y pseudofracturas en XLH. Al inicio de este estudio le hicimos radiografías esqueléticas a todos los pacientes e identificamos las fracturas que tenían al inicio del estudio. El 50% aproximadamente de pacientes tenían fracturas al estudio, el 95% de las fracturas fueron en los miembros inferiores, predominantemente fémur y tibia. El grupo placebo, 38 pacientes de los 62 en el grupo placebo tuvieron 91 fracturas al inicio. Es decir, que los pacientes que tienen fracturas tienden a tener más de una fractura. Y de los 32 pacientes de 62 en el grupo Burosumab, 65 fracturas estuvieron presentes. Hay un poco de desbalance al inicio en la cantidad de fracturas. Pero a la semana 24, pueden ver con la línea verde, el 42% de las fracturas y pseudofracturas iniciales están completamente curadas versus el 7% en el grupo placebo. Esto es una diferencia de 17 veces la probabilidad de curarse las fracturas en un grupo versus el placebo. Cuando continuamos este estudio las siguientes 24 semanas, podemos ver que la curación de fracturas continúa y al final de las 48 semanas, 63% de las fracturas y pseudofracturas en el grupo Burosumab están completamente curadas y el 16% con una curación parcial, de manera que aproximadamente el 80-85% del total de las fracturas están completamente curadas o parcialmente curadas al final de las 48 semanas de tratamiento. El grupo que estaba en placebo, que tuvo muy poca respuesta como es de esperar durante las primeras 24 semanas, cruza al grupo Burosumab y a las 24 semanas de tratamiento con Burosumab tenemos un 35% de fracturas completamente curadas y un 39% de fracturas parcialmente curadas que van en camino a la curación total. De manera que la efectividad en curación de fracturas es muy significativa. Quiero mostrarles algunos ejemplos. Esta es una paciente de 38 años de edad, tratada con Burosumab. Al inicio tiene una pseudofractura activa que la pueden ver en la ampliación de la radiografía. Pseudofractura es cuando la fractura no atraviesa completamente la corteza de un lado al otro. Fractura la consideramos cuando la fractura y la lucencia que se ve atraviesa la corteza de un lado al otro, como dije previamente. Al inicio ustedes pueden ver la línea que demuestra la fractura y posteriormente a las 24 semanas ven que esa fractura está totalmente consolidada con una calcificación muy apropiada del lugar de la fractura. Otro ejemplo, mujer de 24 años de edad, también en tratamiento con Burosumab. Al inicio tiene una pseudofractura activa que la pueden ver en la parte del shaft del fémur. A las 12 semanas se cura parcialmente y a las 24 semanas está completamente curado, un caso similar al anterior. Con respecto al perfil de seguridad, este estudio que tiene 24 semanas de un estudio controlado con placebo es la mejor forma de determinar y definir y describir la seguridad de un nuevo fármaco. En total, 92 a 94% de pacientes en el grupo placebo y en el grupo Burosumab tuvieron algún efecto adverso durante el estudio. Ningún paciente discontinuó por un efecto adverso. Quizás los efectos adversos más interesantes o más importantes vinculados a este medicamento son la reacción en el centro de la inyección, en el sitio de la inyección, que en este caso fue muy similar entre placebo y Burosumab. Esto de alguna manera sugiere que estas reacciones no tienen que ver con un proceso alérgico, sino más bien con un proceso mecánico de una inyección relativamente viscosa en el tejido subcutáneo celular. Y como ven, la incidencia en este caso es mucho menor de la que se vio en los estudios pediátricos. Con respecto a inmunogenicidad, hubo 4 casos en placebo y 4 en Burosumab. Fósforo por arriba del valor normal en 4 ocasiones en el grupo Burosumab. En todos los casos la dosis se disminuyó a la mitad y todos los pacientes entraron en valores normales de fósforo sérico. No hubo casos de mineración ectópica
y síndrome de piernas inquietas fue observado con más frecuencia en Burosumab que en placebo, como pueden ver en este diapositivo, 8 casos versus 5, y este es un evento que hemos visto en otros estudios de adultos. Hay 15, observamos 15 efectos adversos serios, ninguno de ellos vinculados al tratamiento. No hubo cambios significativos con respecto a las mineralizaciones ectópicas, que es otro evento a seguir con cuidado, y no hubo cambios en PTH o metabolismo cálcico. El Burosumab mejora el metabolismo fósforo, como vimos, pero también lo hace manteniendo la homeostasis de la paratiroide y del sistema de la paratormona. En este caso vemos que al inicio los pacientes tienen una PTH por arriba del valor de lo normal y tienen una disminución significativa a las 24 semanas, aquellos que recibieron Burosumab, sin cambios significativos en el grupo que recibió placebo. ¿Por qué es importante el tema de la PTH? En este estudio, con pacientes de en promedio 40 años, 60% de ellos tenían PTH por arriba del valor de lo normal, y sabemos que esta es una condición asociada a XLH y potenciada por el tratamiento convencional que complica el manejo clínico de estos pacientes a largo plazo, de manera que poder corregir el mecanismo de la enfermedad, la homeostasia del fósforo sin impactar el eje de la PTH y calcio es un dato muy importante para el manejo clínico futuro. Además de este estudio de fase 3 controlado con placebo, donde demostramos el valor clínico de esta intervención, hicimos otro estudio de fase 3 evaluando osteomalacia con biopsias óseas y evaluación histológica e histomorfométrica. Este es un estudio open label, 14 pacientes con XLH fueron enrolados, todos con hipofosfatemia y con dolor al inicio del estudio. Estos pacientes estaban sin tratamiento por aproximadamente 2 años antes de iniciar el estudio. Al inicio hacen el marcamiento de tetraciclina durante 28 días, se realiza la biopsia ósea basal, se tratan por 48 semanas, se vuelve a hacer el marcado de tetraciclinas, la segunda biopsia y luego se comparan. El objetivo primario fue cuantificar la cantidad del volumen de osteoide en relación al volumen total óseo, pero también medimos el grosor del osteoide y la superficie de hueso que está cubierta por osteoide no mineralizado. Aquí están los resultados de los primeros 7 biopsias de las 11 casos que tenemos, biopsias al inicio y al final del estudio. El volumen osteoide, que es el primer panel de figuras de barra, muestra que al inicio el promedio de volumen osteoide fue de 25%, lo normal es menos de 5%, y al final de las 48 semanas hay una 71% de disminución en el valor de aproximadamente 8%. Todos los pacientes tuvieron mejoría en osteomalacia cuando se evalúa el volumen osteoide. Como pueden ver en los paneles de la derecha, el grosor osteoide y la superficie osteoide también disminuye estadísticamente significativa. Y finalmente, un valor que viene de la histomorfometría, que es el lapso de tiempo de mineralización en días, que lo que hace es cuantifica desde el inicio de la síntesis del material osteoide hasta la calcificación o mineralización del mismo. Normalmente este es un proceso que dura 14 a 28 días y en este caso vemos que al inicio estos pacientes con osteomalacia severa, ese periodo de tiempo es de 500 días y disminuye aproximadamente 114 con una disminución de 76%. Esto demuestra que Burosumab mejora el fósforo sérico y corrige la enfermedad de base ósea que es la osteomalacia. Aquí quisiera mostrarles un ejemplo de una paciente de este estudio, un hombre de 39 años que estuvo tratado durante todo el año. Este es uno de los pacientes con enfermedad más severa al inicio, con 49.9% de volumen osteoide, y este paciente mejoró a 8% al final de las 48 semanas. Todos los parámetros mejoraron en forma muy significativa y paralelamente pueden ver cómo la fractura se cura a lo largo de las primeras 36 semanas. En el primer panel, radiografía, ven la fractura claramente en el mid-shaft del fémur.
ven el principio de la curación de la fractura y al final de la semana 36 el callo está completamente cerrado, la fractura está consolidada. Entonces este es un muy buen ejemplo de demostrar cómo mejoramiento del fósforo sérico mejora la enfermedad de base ósea, la osteomalacia, y al mejorar la osteomalacia las fracturas se curan, y este es uno de los beneficios clínicos más importantes que creemos que esta intervención puede ofrecer. En resumen, Burosumab, un anticuerpo IgG1 contra FGF23, bloquea su actividad, restablece la homeostasis del fósforo sérico, aumenta la reabsorción tubular de fósforo, la producción de 1,25-dihidrovitamina D. A través de este mecanismo mejora el tejido óseo, resuelve la osteomalacia, cura fracturas. También observamos clínicamente que Burosumab mejora el dolor en forma sustancial, disminuye el uso de analgésicos y de opioides particularmente, mejora la rigidez y la movilidad, que son beneficios importantes para pacientes con XLH, particularmente los adultos. El perfil de seguridad es positivo, hemos visto incrementos en fósforo sérico por arriba del valor normal en 4 casos que disminuyeron simplemente bajando la dosis a la mitad. No hubo cambios significativos en PTH o cierta disminución, no reacciones inflamatorias o anafilácticas y no ninguna evidencia de aumento en las mineralizaciones ectópicas, que es otro efecto adverso a monitorear. En conclusión, nosotros creemos que Burosumab representa un tratamiento promisorio para pacientes adultos con SLH. Muchas gracias.